La tertulia de actualidad. En la tertulia de actualidad tenemos a Miguel Ferris en Francia, a Francisco López aquí en Buenos Aires y quien les habla, Roberto San Martín. La tertulia, como decimos en un principio, va a estar calentita porque, entre otras cosas, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno de ellos, el tema de la memoria democrática, y otro, el escándalo sobre las escuchas, sobre los audios salidos de las putadas, de las maniobras que le hicieron al partido Podemos a partir del 2016. Empezamos saludando a Miguel. Miguel Ferris, ¿cómo estás? Desde Francia, desde París. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el clima político por allí, por Argentina? No, aquí el clima político está ¿Como también... aquí o...? Estamos jodidos más con el económico. Está también muy caliente y sobre todo el económico está que echa chispas, por no decir otra cosa. Mira, Miguel, vamos a escuchar una serie de audios. Vamos a empezar por el tema de la memoria democrática y vamos a dejar para el final hoy tenemos una tertulia larga. Al menos 30 minutos podemos hablar y comentar porque hay bastantes cortes sobre estos sinvergüenzas que han manipulado y que han maniobrado en contra de personas y partidos políticos. Pero vamos a empezar por escuchar la intervención de Martina Velarde, nuestra amiga Martina Velarde, en la comisión por la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática. La escuchamos y después charlamos. Que cuando una persona pierde la memoria, pierde también el futuro y sus órganos vitales empiezan a fallar. Hoy, en nuestro país, se recupera la memoria para recuperar el futuro y que los órganos vitales de nuestra democracia funcionen correctamente. Se quiso construir un país sin los demócratas, que dieron los mejores años de su vida luchando por la libertad y que por ello fueron encarcelados, torturadas, asesinados o enviadas al exilio. Nunca más un país sin memoria, porque sin memoria lo que no vamos a tener es futuro. Esta ley llega muy tarde, 45 años tarde, después de la recuperación de la democracia, pero es mejor llegar tarde que nunca. Y vuelvo a pedir perdón desde mi grupo a las víctimas que murieron sin ver que el Estado reparaba su dignidad. Pido perdón también a las familias de las víctimas que se han visto en demasiadas ocasiones que el honor de sus seres queridos no era reparado por el Estado. Y hoy siento, la verdad, tengo que lamentar que las señorías del PP y de Vox, me da vergüenza de lo que representan hoy en sus partidos. Sería una fantástica oportunidad, de verdad, ahora mismo, para que se alejaran de la dictadura y de sus crímenes, pero su voto anunciado en contra pues los vuelve a situar como herederos ideológicos del periodo más doloroso de la historia de nuestro país. Y la diferencia entre ustedes y la derecha, lo he dicho muchas veces, la derecha europea, es que la derecha europea es democrática de origen y ustedes pues no dejan de ser unos partidos fundados por ministros franquistas. Bueno, Miguel, empieza tú a comentar esto y empieza tú a comentar la negativa, sobre todo de Aznar, como he dicho antes, y de Feijóo para la Ley de Memoria Democrática. Bueno, lo primero que hay que anotar es que en España no existe, tras la caída del régimen franquista, digamos la muerte física del dictador en el 75, no existe una depuración de los cuerpos del Estado y de alguna manera no sobrevive, en el sentido de que estaba en la oposición en su momento una cierta derecha democrática muy minoritaria, y cuando acaba la dictadura no se impone un modelo de una derecha como digamos la europea, donde existe formaciones que son republicanas, laicas, etcétera, sino que la derecha española, dividida en varias familias, digamos de alguna manera lo que es antidemocrática. Por eso les produce sarpullido, de la manera que le produce a Aznar todo lo que pueda sonar a progresista, a avance, a un futuro diferente a lo que es el pasado de España, les produce sarpullido que se llame Ley de Memoria Democrática, ¿no? Ya para ellos la memoria histórica era mala, pero vamos, de memoria democrática,
cuando ellos aspiran a un régimen de vuelta no democrática, realmente se les escapa. Y luego, por otra parte, también hay que decir que el PSOE, históricamente, porque estamos hablando 45 años después de la muerte del dictador, cuando ya la democracia teóricamente ha triunfado, de leyes de restablecimiento de la verdad, ahora que en Colombia se ha hecho público un estudio 3 años y medio de todo lo ocurrido en un periodo sangriento de casi 50, 60 años, que es necesario para poder plantear su futuro. Pues el PSOE no permitió en la transición que se pudiera hablar de esa memoria histórica, perdonó y de alguna manera silenció los crímenes del franquismo, y 45 años después no hizo la faena y nos salen el franquismo por todas las alcantarillas, entre otras las alcantarillas del Estado, y lo que hemos visto con los audios de Villarejo, las alcantarillas de la policía política. Los vamos a que poner, ese tema lo tocaremos. Los vamos a poner todos, o sea, no te preocupes que los vamos a poner. Francisco. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha de... Perdona, sobre todo, me gustaría que tú como emigrante, en este caso, como exiliado, eso hicieras también, además del hincapié hicieras hincapié sobre lo que Vox y el PP quieren hacer contra los españoles en el claro, exterior. Ahí era donde iba. Bueno, para ponernos en contexto, la Ley de Memoria Democrática parece que solo se basa en las declaraciones que ha hecho, ¿no? En Ermo ahora, Feijóo, juntamente con Aznar, que parece el botijero, siempre va juntos, ¿no? Las declaraciones que ha hecho en torno a que la Ley de Memoria Histórica está mal porque la ha aprobado concretamente EH Bildu, bueno, pues me parece un poco fuera de lugar porque no se hace una reflexión, ¿no?, sobre lo que es el PP, de dónde viene el PP, quién fue el fundador del PP, que fue Manuel Fraga Iribarne, ministro de Interior, como todos sabemos, franquista hasta la médula, y quién fueron sus antecesores. O sea, por esa regla de tres, esta gente no tendría ni que haber participado en la democracia española, si nos ponemos en ese plan, ¿no? Pero lo más triste es que promete, ¿no?, en este caso Feijóo, con una declaración así muy solemnes, ¿no?, que si él llega al poder va a derogar la Ley de Memoria Democrática. Pero bueno, la Ley de Memoria Democrática no solamente es el reconocimiento de las víctimas del franquismo, el reconocimiento de que Franco o la dictadura franquista fue una dictadura muy bestia, ¿no?, cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero es que también lo que va a derogar es la ley de nietos. O sea, esos dos supuestos que tienen acceso ahora, que vienen contemplados dentro de la Ley de Memoria Democrática, por lo que muchos ciudadanos españoles que están en el exterior, que no se pudieron acoger en el año 73 a ese paréntesis que hubo para poder obtener la nacionalidad, y ahora por fin van a poder tener ese derecho adquirido. Bueno, lo que propone en este caso Vox y el Partido Popular es la derogación de la ley de memoria con todo. O sea, más que decir, bueno, esto no me gusta, esto me gusta, o sea, directamente decir, no, la voy a anular. O sea, con la excusa de que ha sido aprobada por EH Bildu y por los partidos de izquierdas que componen el gobierno. El gobierno y los que han apoyado lo que sé, el voto de investidura. O sea, es que es una incongruencia total. Yo creo que no han hecho un examen de conciencia y reconocer sus propios errores a lo largo de toda esta historia. Y como bien ha dicho aquí Miguel Ángel, yo creo que ya está bien que después de tantos años de que murió Franco, por fin, se pueda llegar a esclarecer muchos crímenes que han sucedido y se pueda reconocer a infinidad de víctimas que acarreó esta dictadura, inclusive luego situaciones que se fueron dando a lo largo de los años. Y lo más triste es que esto, por ejemplo, que está promoviendo Feijóo y Vox, lo aprueban el presidente García Page, del presidente de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, o Lambón en Aragón, o el propio Felipe González pone en duda esta ley de memoria democrática. Y hay que ser sinceros que la entabló hace unos años fue Rodríguez Zapatero, la ley de memoria histórica, y ahora la ley de memoria democrática, porque se le ha añadido y se exige de que se den solución a muchas cuestiones que estaban ahí en el candelero. Bien, pero está claro que lo que queremos transmitir, o yo personalmente, y no hablo en nombre de nadie, sino en nombre mío, que la gente cuando tenga que votar sepa
lo que la gente que representa, por ejemplo, Españoles Unidos del CRE, el PP, y en vez de Partido Popular, y esto es cosa mía, yo lo llamo el puto partido, repito, es cosa mía, no del programa, mía personalmente, sepan que a los miles de personas, millones de personas que en el mundo están intentando acceder a la nacionalidad española, estos señores ultraderechistas, ultracarpetobetónicos, casposos y totalmente reaccionarios, lo que quieren es que esa gente no acceda a la nacionalidad, basándose en un absurdo como que Bildu aprueba ETA. Pero bueno, esa es mi opinión, claro. Y no tenía forma de decirlo. Quedarse en la chiquita y joder al prójimo. Vamos a hablar sobre los audios, los famosos audios. Tenemos todos, con lo cual vamos a empezar con un recopilatorio de insultos que ha hecho toda esta gente, Inda, Ana Rosa Quintana, Villarejo, Ana Terradillos, Villarejo, bueno, y no hace falta que lo explique ustedes, y vosotros lo vais a escuchar y después los comentamos. Esto es antes de salir, esto fueron intervenciones públicas a partir del 2016. Es gentuza, es chusma, eso es lo que es, ni más ni menos. Yo desde luego, a mí esta gentuza, ¿por qué no puedo decir eso? Claro, esta gentuza a mí no me da miedo. Señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás, pues somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra. A ver, querido Memo, que eres tú eres un fascista. Pero claro, he empezado pidiendo 15 kilos. Hemos bajado 4, ¿no? Y sobre todo por los yanquis no está mal siempre y cuando se saque tajada. No, claro. Podemos enseñar el bando de los batalladores y de los... Vamos, y no nos sabemos ni una puta mierda. Entonces, tengo que dar una serie de cosas interesantes para que tú las manejes. Todo el verano viviendo del pendrive de puta madre. Bueno, estos son algunos de las píldoras que sacaron, son auténticas joyas de la literatura y de la expresión española, ¿no os parece? Sí. ¿Qué te voy a contar? La verdad que es tan desagradable y tan elocuente, ¿no? No sé, es que te deja sin palabra, ¿no? Que Ana Terradillos tenga esa conversación con Villarejo. No está mal siempre y cuando saque tajada, que se vendan por un bocadillo de jamón, ¿me entiendes? Con tal, ya no te estoy hablando de que pueda ser mejor o pueda ser peor, es decir, o sea, voy a papulear a Podemos, voy a papulear a cualquier fuerza progresista que pueda llegar al poder y que no sea el PSOE, que lo puedo controlar, y ya te digo, están aterradillos en el PSOE, que con lo del caso Prisa y todo el rollo que era todo más falso que la moneda china, o sea, que es una vergüenza. ¿Qué piensas tú, Miguel? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta que si una democracia está instalada de alguna manera en la libertad de opción, y la libertad de opción depende de una información plural, de una información verídica, por la cual alguien, en función de esa información, puede tomar, una elección en el proceso, valga la redundancia, electoral. Si esa es la base de la democracia política, y el periodismo en estos momentos, mayoritariamente en España, es un cártel de grupos de las élites que ponen y quitan responsables en el gobierno, como a la Margarita, como salen en los audios que hoy se han conocido, donde dicen que ella está con nosotros, con las cloacas del Estado. Yo creo que el sistema democrático está en peligro absoluto. De hecho, con todos los déficits que arrastra desde la llamada transición, que nosotros desde Podemos hablamos de la falsa transición, nunca se ha acabado y nunca ha acabado teniendo un sistema democrático. Por lo tanto, todo lo que se está oyendo de estas grabaciones de las cloacas mediáticas y las cloacas policiales juntas, en connivencia, es la constatación de algo que se sabe, pero que de alguna manera se cubre siempre como una cortina de humo con cualquier otro tema, y hablando de que en la Sexta hay democracia, etcétera. Yo creo que en ese sentido no debería de llevar a engaño a nadie. Faltan unos cuantos. Es que se oye muy bajo. Si podéis subir el volumen, por favor, que no oigo prácticamente. Aquí, a ti te oímos perfecto, que faltan unos cuantos audios. Y esto es el aperitivo. Esto es el aperitivo de cómo trataba a la gente a
Ahora vamos a poner el primero que habla sobre Monedero. Es cómo lo empezaron a atacar a Monedero. ¿Qué es lo que hacen los tontos? Entonces, sí, que ese es el problema, tío, hacerlo bien. Oye, y a mí le pillamos, venga, oye, a Monedero a nosotros nos odia. Porque nosotros somos los que matamos a Monedero con la pasta. Porque además cuando nosotros le damos una hostia a ellos sufren de cojones. De cojones, sí, no se la da la razón. Nosotros, pero la razón, oye, ¿puedo decir algo? La razón, y te lo dije hace como 2 meses, empieza a ser periódico, Mauricio. Periódico que ya no es solo, es verdad, oye, en el origen además tiene derecho, es un editor, pero yo quiero hacer una cosa que sea muy del PP. Pero ahora, y la entrevista del otro día no estaba mal, de Pablo. Y informaciones que habéis sacado... Estamos teniendo problemas con las hoy. Sí, pero vamos a ver, pero eso se hace tener más credibilidad. Y cuando llega el combate importante, tú tienes más fuerza. Yo un día que pillen a los de Podemos, el que nosotros demos las noticias de Monedero. ¿Tú sabes dónde matamos nosotros a Monedero? Aquí habla de cómo mataron a Monedero, cómo empezaron con Monedero. Habla, y estamos hablando en una cena o en una comida con García Ferreras, un periodista de los más oídos en España y más vistos en España, que es hijo y protegido de Florentino Pérez. De hecho fue director general del Real Madrid en su momento. Y estamos hablando de Villarejo, el famoso espía, antiguo comisario, hijo de puta. Estamos hablando del editor, consejero delegado de La Razón, que es uno de los más altos gerifaltes de A3 Media y del Grupo Planeta. El jefe de A3 Media y del Grupo Planeta. No, es el presidente, ¿no? No, el presidente sigue siendo el hijo del que murió, que no me sale no me sale ahora el nombre ya me acordaré. No, este es el consejero delegado del diario La Razón y consejero de A3 Media, el Grupo Planeta, que es el dueño de La Razón y de La Sexta, entre otros. Y también estamos hablando, en esta misma conversación está el jefe de la Unión, o sea, de la Unidad Antiterrorista Española. O sea que ahí estamos hablando de todo lo que se estaba tejiendo. Seguimos con el segundo audio sobre Monedero y ahora lo comentamos. Monedero a mí me odia. Conmigo no se pone. Es decir, ¿os acordáis de unas declaraciones que hizo, que sacaron las grabaciones, yo creo que el mundo diciendo la policía y la Guardia Civil metía droga en Euskadi, no sé qué, no sé cuántos? Y yo cogí y me dijo, hablemos con esto, metemos las grabaciones y le pedimos a él. Y entonces, metemos las grabaciones son de un pirado. Porque es la vieja teoría, esto ya lo escuchábamos nosotros hace muchos años, que si Galín no metía, oye tío, pues decir esto, no sé, para acabar con la juventud bajas que no sé qué, y el tío lo dice en una conferencia, se lo sacamos, le invitamos a estar y dice que no, y se va a la 4 a decir que La Sexta lo está dando pero que nunca le han llamado para pedir su versión. Entonces yo voy a matarlo, y el día que saca, yo creo que Plural es el primero que saca lo de la pasta que le pagan por ese informe de coña, y nosotros vamos a matar, y desde ese día conmigo no se pone. Entonces, bueno, este era, como decía antes, Ferreras. Lara era el dueño de Planeta, pero Ferreras... Mauricio Casal es el presidente el consejero de La Razón y de A3 Media, que es el que sirve de enlace. Sí, o sea, es uno de los gerifaltes del grupo A3 Media, que es Antena 3, La Sexta, el editorial Planeta y unos pocos más. Ahora vamos a escuchar en el momento que Ferreras reconoce que el informe de Inda era falso, era muy chungo, además muy chungo, burdo. Muy burdo, o sea, es una cosa que no son tan tontos, pero que aún así lo reconoce y encima lo publica y lo transmite. Y los de Podemos se esconden. El día de Eduardo Inda, el del otro día de la factura, yo llamo a Eduardo, digo, el documento este del gobierno venezolano, la transferencia a la Granadina y tal. Eduardo, yo te meto en directo. Perfecto. Quiero un informativo contigo, 2 de la tarde, máximo audiencia con Eduardo. Eduardo es como mi hermano, que discrepamos mucho y discutimos mucho. No, pero es muy tarde. No, yo, vamos. El papel es chungo. Chungo. Yo se lo dije, digo, a mí me resulta muy raro. Papel chungo. Me resulta muy raro. Pero, pero él es el único tío con cojones. A él lo han guindado. Pero oye, ¿cuál es mi problema?
Es decir, ¿cuál es mi historia? Mi problema es, ahí hay un tío que está publicando un documento que es la polla, si es verdad. Y yo siempre digo lo mismo, si la sacan de un tío del PSOE de tal, lo sacan de Pablo Iglesias, oye, en directo. Muy bien. Y llamó a Podemos. Digo, señores, yo voy a dar esta noticia. Ustedes sabrán si quieren salir o no. La respuesta es sí. Salimos y damos la cara. Para decir que es mentira o lo que sea. Bueno, y para finalizar, habéis oído la voz cazallera y tabernaria de Villarejo. Sí. El madrileñito típico, ¿no? Y con perdón de los madrileñitos, porque y el otro, la verdad... Y el Farreras que la Sí, bueno, pero el otro tira para adelante, pero el otro, hombre, va. Bueno, ahora vamos a escuchar, antes de empezar a comentar todo esto que hemos oído y que hemos mal oído, por decirlo así, el autobombo que se da la Sexta y el programa de García Ferreras. Yo, Mauricio, lo sabe, yo quiero que la Sexta sea medio de referencia con realidad. Como me dice Mauricio, temas delicados, terrorismo, ahí vamos. Es una televisión de Estado, ¿no? Pero vamos, como un solo hombre, no hay un problema. Totalmente. Oye, podemos tener una discrepancia si un día un policía en una manifestación a un periodista le quita la cámara, no sé qué tal, pero los temas serios, terrorismo, yihadismo, crimen organizado, 1,5 millones de personas. Que promedio, millón, ¿eh? Luego tenemos una ventaja, nuestra audiencia cualitativamente es lo que se llama clase media alta. No es una cuestión económica, es una cuestión de formación y estudios. Con inquietudes. De mucha calidad. Vaya, implicada. De mucha calidad para publicidad, para... ¿Cómo dirías tú, Pepe? Podemos, Pues sí. Podemos el PSOE. Bueno, Francisco, ¿qué opinas? Bueno, mira, te voy a comentar un tema. Primero voy a nombrar unos nombres a ver qué os parece. García Ferreras, Al Rojo Vivo, Eduardo Inda, OK Diario, periodista Carmen Morodo, que está de panelista, Angélica Rubio, que está también de panelista en Al Rojo Vivo, Ana Rosa Quintana y su marido, que es cliente de Villarejo, Esteban Urrecertieta, que es director del Mundo. Bueno, toda esta gente no es una cosa que viene de ahora, ¿eh? El Ferreras era director de comunicación del Real Madrid. Sí. Y el Eduardo Inda era... De Marca, director de Marca. Primero fue... Y el que los puso en contacto a los dos fue el señor Florentino Pérez. Y Pedro J. Y Pedro J. Ramírez, claro. Exactamente. Tú sabes por qué... Es que la Inda la conozco un poco. Tú sabes por qué Inda era director del Diario de Mallorca. Y fue el único que defendió a Pedro J. Ramírez con el tema de la famosa piscina de Pedro J. que estaba construida sin licencia en Mallorca, y el único que lo defendió en Mallorca fue Eduardo Inda, y en premio lo ascendió a director del diario Marca. Perdón que te he interrumpido, sí, pero... Me has cortado el ritmo, sí. Cabrón. Bueno, lo que me quiero referir, que esto no es una cosa que viene de un día. Esto ya viene toda la harina viene amasada con muchísimo tiempo. Y todo esto ha desembocado verdaderamente a lo que querían. Primero te crean la Sexta a través de la 4 y de 5 y de Telecinco, montan ahí un monstruo comunicativo, ¿no? Y montan a la Sexta teóricamente una pantalla que iba dirigida a la gente de izquierdas, a la gente de clase media alta y a la gente trabajadora. Y una vez que se crea la Sexta, entre ellos el programa de Ferreras... ¿Por qué lo llamas como los de derechas? ¿Cómo? La secta lo estás llamando. Bueno, la secta es que ya se me ha pegado mucho el acento argentino. Bueno, lo que me quería referir, que esto ya viene todo premeditado. Me quiero referir que estos ya querían controlar un poco todas las situaciones, y el señor Ferreras juntamente con Villarejo y otro que es José Luis Olivera, que era comisario del CSIC, y era uno de los encargados o responsables de la lucha antiterrorista, forman todo un ensamblaje muy bien aceitado para destruir a Podemos en víspera de unas elecciones de 2016 que le daban los datos para ser el partido revelación, ¿no? Y que inclusive podía ser el primer partido de la izquierda por encima del PSOE, y a partir de este momento, 2 meses antes, pues manipulan a toda esta audiencia de clase media alta o clase media. Normalmente la gente joven seguía mucho las redes, pero la gente mayor todavía sigue lo que es la televisión. Claro, si tú encuentras aquí, con todas estas mentiras que ahora han salido a la luz pública, pues indudablemente todo esto tiene que ver luego en los resultados.
Pero lo más triste es que luego escuchas a Carmen Marodo, Angélica Rubio o el tal Ferreras y parece que la culpa la tiene de todo Pablo Iglesias. O sea, la culpa la tiene Podemos y la tiene Pablo Iglesias por presentarse en las elecciones. O sea, ellos cumplieron con su obligación. O sea, encima lo acusan de fascista, lo acusan de 40 historias. Vamos, esto es una vergüenza y está bien porque una cosa es que el Villarejo esto es un sinvergüenza, pero por lo menos ha descubierto a tiro de la manta y han salido más sinvergüenzas que estaban involucrados en estos golpes de Estado encubiertos por la prensa que se están produciendo en España y bueno, y en el resto del mundo. Aquí le afecta a Podemos, pero hay innumerables casos en América Latina. Afectado. ¿Qué piensas tú, Miguel? Bueno, vamos a ver, aquí ha habido una cacería a los líderes de una formación que rompía el bipartidismo y que además lo hacía por la izquierda, porque puede romperse el bipartidismo por la aparición de una fuerza de extrema derecha, como en Alemania o en otros lados, por otro lado, pero en este caso por una fuerza, muy anclada en tradiciones de la izquierda y con los discursos de los nuevos movimientos sociales, feminista, ecologista, antirracial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a la derecha franquista, que ya digo que no existe en España una derecha democrática en el juego político, esto le removía absolutamente las tripas. Como los aparatos del Estado del franquismo se han perpetuado, como el control del sistema judicial para poder provocar un lawfare en contacto con los medios de comunicación, sabéis que el lawfare es la combinación de la persecución judicial y mediática para favorecer o para desestabilizar el poder a alguien que va a acceder o a alguien que ya está. En este caso se está viendo que ha seguido esa campaña y se ha incrementado incluso respecto a Podemos desde que está en el gobierno, ¿no? Entonces, estas alusiones a las posturas de Monedero respecto a cómo la policía utilizó en el País Vasco en los años 80 la droga para poder aletargar y desactivar a la juventud vasca, que era muy combativa y que sigue siéndolo, pues yo creo que de alguna manera estuvieron mirando en el cubo de la basura 3 años antes, porque eso era de unos hechos pasados en el 2011, o sea, unos hechos, ¿no? Una conferencia que dio el Monedero, y cómo de alguna manera en el 2014 intentan ya rastrear a ver dónde está algo que puedan echarse a la cara para poder utilizarlo como arma. Ahora que se ha visto que todos los líderes de América Latina y también Mélenchon, porque yo estuve en Francia cuando asaltaron su vivienda en acusación de que había desviado dinero del Parlamento Europeo para poder financiar el partido referente al pago de varios asesores, es decir, hicieron esto con varios dirigentes, entre otros Le Pen y con Francia Insumisa a la vez, prácticamente la misma semana, y quiere decir que hasta en países donde teóricamente se han, dado las mayores cuotas de libertad ciudadana y democrática, eso sigue ocurriendo, y en este caso es que el golpismo, y yo lo ha dicho ya algún analista estos días, es que existe y ese golpismo se trasluce y se averigua en estas conversaciones donde hablan con franqueza. Entonces yo creo que la gente tiene que darse cuenta que ha existido esa forma de desestabilización de cualquier opción de izquierda en el poder, que el 15M generó un miedo del establishment a que hubiera un cambio en las reglas del juego que van a impedir cualquier progreso y cualquier alianza de futuro de la izquierda, y que ellos no tienen ninguna ética, ningún moral, en ningún principio para utilizar las armas como la muerte política, que es el lawfare, al fin y al cabo, de Monedero, Pablo Iglesias, o en estos momentos de Yolanda, a la que le deben de estar buscando hasta el color de la ropa íntima cuando era pequeña, ¿no? Es así de banal y de duro, ¿no? Bien, vamos a escuchar la respuesta que ha hecho Pablo Iglesias ayer por la noche en el programa en la SER. Y bueno, es un audio cortito y lo comentamos después porque esto es bastante grave y bastante clara la respuesta que da. Tanto los audios de Villarejo con Cospedal como los audios en los que estaba Villarejo con Ferreras, con Mauricio Casals y con el jefe de la unidad antiterrorista del Estado, con Oliveira y con un testaferro de Villarejo, explican cómo funciona el poder en España. Y atendamos a lo que hemos ido escuchando. En la reunión de Ferreras y Villarejo está Casals, y Casals, que es el presidente de La Razón y un directivo del grupo A3 Media, dice: me preocupa que Podemos pueda llegar al gobierno. Entonces hablan del fake de la cuenta en Granadinas, y que dicen que efectivamente es burdo. Pero entonces, en ese contexto,
el jefe de la unidad antiterrorista, quien tendría que proteger a los ciudadanos del terrorismo, dice, pero le podemos hacer una cuenta mucho mejor. Podemos hacerla con finezza de violinista, y dice Villarejo, con el rabo se la podemos hacer. Es decir, hacerle una cuenta en la que haya efectivamente dinero para destrozarle del todo y después que hable. Esto no lo está diciendo un cuñado borracho, aunque pueda estar borracho. Lo está diciendo el jefe de la unidad antiterrorista. Y Villarejo dice después, y cuando necesitamos pasta, vendemos información a los yanquis. Cuando necesitamos pasta para hacer nuestras operaciones, porque aquí nos sueltan el dinero. Y lo que le está diciendo Villarejo a Cospedal es, tengo material para reventar a una fuerza política. ¿Y a qué respondía todo esto? ¿A qué respondía una operación mafiosa donde está uno de los periodistas que más dinero gana en España y que más influencia tiene y que supuestamente es progresista y dirige una televisión supuestamente progresista con dueños de derechas, donde está el presidente de La Razón y directivo de A3 Media, donde está el jefe de la unidad antiterrorista, donde está un comisario al que el Estado español ha hecho millonario, donde está la ministra de Defensa? ¿A qué responde todo eso? A que había preocupación, porque las encuestas decían que Podemos podía ser la primera. No se plantea, vamos a defender posiciones diferentes, vamos a criticarles por sus ideas. No, se plantea, vamos a cometer delitos y a saltarnos el Estado de Derecho para acabar con una formación política. Y saltarnos el derecho implica humillar la dignidad del periodismo, humillar la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, utilizar las estructuras. Termino ya con esto. Es como, yo le he pedido varias veces entrar, creo que tenía derecho a entrar. No ha dejado entrar a nadie de Podemos. No ha permitido que hubiera un solo periodista que le hiciera una pregunta crítica, que ha llevado a palmeros que se han dedicado a aplaudirle. No ha puesto los audios. Lo que ha hecho una persona que tiene que dar explicaciones, responde a preguntas de periodistas y deja hablar a los demás. Lo que ha hecho hoy es una cosa de un nivel de repugnancia que no debería volver jamás a representar la profesión del periodismo. Pero lo que hemos visto en los audios es la podredumbre del poder, no crispación entre partidos. Hemos visto cómo funcionan sectores de la policía, sectores del poder mediático, sectores del poder judicial y sectores del poder político que se saltan la ley, que no vuelvan a decir ni una vez más que son patriotas, que no se pongan una pulsera con la bandera de España cuando venden información de la seguridad nacional a los Estados Unidos, que no vuelvan a decir que defienden la Constitución y que defienden el orden cuando pisotean sistemáticamente la Constitución. Ferreras, los policías de la Brigada Patriótica, los periodistas que le ríen las gracias, buena parte de sectores del Poder Judicial que de nuevo bloquean la renovación. Esos son los enemigos del sistema, esos son los enemigos de la patria, esos son los enemigos de la democracia. Bueno, ¿qué os parece Yo creo que la respuesta? Esclarecedor totalmente, y más no se puede decir. O sea, me quiero decir que aquí hay más gato encerrado. O sea, cuando dice Villarejo, como bien dice él, aquí pagan mal. Nosotros nos vamos a Estados Unidos, que nos pagan, claro, nos pagan más que aquí. Bueno, eso si tuviera un poco de decencia algún fiscal, ¿no? Esto es denunciable totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las historias, vuelvo a insistir, esto era algo premeditado por los grupos empresariales, por los grupos de prensa, oligarcas, sí, porque los grupos, y estaba todo claro, estaba todo condicionado, y aquí el temor era que Podemos llegara al poder, y si no llegaba al poder que pactara con el PSOE, porque no hay que olvidarnos que en esos años lo único que estaban tratando es que hubiera una coalición entre Ciudadanos y PSOE, que era por lo que apostaban. Sí. Indudablemente, y hay que recordar también que Ferreras, conjuntamente con Oque Diario, el diario El Mundo, XXXX, cuando ganó Pedro Sánchez, no era su candidato, el candidato era Susana Díaz. Entonces ahí se llevan la primera sorpresa y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Nos han dejado descolocados. Y sobre todo lo que es terrible es que haya un miedo total y absoluto por parte de los dirigentes de izquierda en España ante posibles repercusiones que puedan tener, que se coloquen ahora mismo dentro de la orilla correcta, y todo esto que lo denuncien como una tergiversión total de la democracia y un golpe de Estado encubierto a través de los medios. No, es que no ha habido ningún tipo de digamos, declaración fuerte y contundente de ningún partido político, ni de por ninguno. Parte del gobierno. No, el gobierno Menos ha dicho un poquitín, Sánchez esta mañana ha dicho un poquitín, pero no lo he oído. Sí que estaba a favor de Pablo Iglesias y que estaba en contra de la manipulación, pero no ha habido una respuesta contundente institucional, ni de ningún partido político,
ni de ninguna institución como puedan ser incluso la justicia ni la policía, porque la policía también está involucrada en esto, o sea, no como institución, sino como miembros de la policía. El PP no lo va a hacer, ya que Cospedal en su momento era secretaria general del PP. Estuvo de candidata inclusive en Castilla-La Mancha. Ella del PP no va a salir estas cuestiones porque es juez y parte dentro de esta cuestión, o sea que estaba metido hasta las orejas. Candidata y presidenta. Lo que es grave, si me permitís, es que el propio entorno mediático del PSOE ha colaborado en muchas ocasiones a la persecución de los líderes de Podemos y del intento de desacreditación de estos medios de derecha, y habiendo un momento hace 4 años y pico en la que el PSOE, en las alcantarillas del Estado, también habían periodistas y gente que venía del aparato del Partido Socialista. Por lo tanto, hay momentos en que el PSOE, igual que el Grupo Prisa, porque el Grupo Prisa saca este fin de semana este tema de los audios, ¿qué está buscando? El PSOE y el Grupo Prisa están intentando hacerse un hueco de nuevo, otra vez, de cara al electorado, de cara a las elecciones de aquí a un año. Se están empezando a mover, igual que en América Latina el Grupo Prisa del periódico El País, que ha sacado estas grabaciones, por ejemplo en Colombia, está dándoselas del actor periodístico necesario para garantizar una transición política en Colombia. Se están instalando en todas las tertulias, invitando a la gente progresista, ahora mismo al nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque el Grupo Prisa quiere ser ese falso grupo mediático, cuando hay tantos grupos mediáticos de derecha, pues que haya uno que tenga lo mismo que la Sexta, una imagen de progresismo, pero que realmente sirva fielmente a las élites. Sí, por lo tanto, hay que pensar que estas grabaciones están hechas en un momento político, y ya hemos visto incluso que hoy Sánchez en el Parlamento se ha decantado por acelerar las medidas sociales para evitar una caída del gobierno en un año en las próximas elecciones. Por lo tanto, hay que reconocer que han sido cómplices en esas alcantarillas del Estado y en esa connivencia con las élites económicas. Claro, también Pedro Sánchez, verdad, que lo ha pagado a veces, porque hay muchos grupos mediáticos, incluyendo el Grupo Prisa, que le han boicoteado cuando quería hacer una coalición de izquierdas y querían otras alternativas. Pero eso es verdad. Pero cuidado, no seamos jacobinos en el sentido de puritanismo puro, es decir, ni unos son tan limpios ni otros son tan sucios, en el sentido siguiente. De acuerdo que el PSOE tiene que pagar sus cosas, pero no olvidemos las luchas intestinas que tuvo en su momento el partido Podemos, y no olvidemos que si existe una fragmentación ahora mismo entre el PSOE y Podemos, quien va a gobernar en el futuro no va a ser ni Pablo Iglesias, ni uno ni otro, gobernará. Claro, pero ahí yo creo que eso es incuestionable, de que yo creo que estamos predestinados a entendernos, tanto PSOE como Podemos, eso lo sabemos. Aquí lo que se está hablando, que una parte, no todos, una parte del PSOE estaba congratulado, te lo he dicho, que Susana Díaz era la candidata de todos estos grupos mediáticos corruptos. O sea, para ellos ganar Pedro Sánchez fue decir, bueno, ya está, va a pactar con Podemos, porque Pedro Sánchez, hay que reconocer, lo mismo que Zapatero, que es un político de izquierdas. Como buenamente dice, mejor, peor, es de izquierdas. Pero luego tú tienes ahora mismo a García Paje, vamos, no me jodas. Bueno. O tienes a Lambón que está en Aragón. Vamos, por favor, que cuando ya dicen lo de la ley de memoria democrática, que tirada para atrás, ya apaga y vámonos. Vámonos. Como siempre, los pobres asturianos somos los únicos que defendemos el fuerte, y nunca ha habido gente, es verdad. Nunca se habla ni de Barbón, ni del Mudo, como se llamaba antes, ni demás. Entonces es una vergüenza. Y no te olvides de una cosa, Francisco, y que la Sexta y Público no la fundó Antena 3, la fundó Jaume Roures. Y Jaume Roures la fundó gracias a la ayuda, de, entre otros, del señor Aznar, porque la Sexta empezó en la época de Aznar, en la segunda legislatura, y fue Jaume Roures el que después, a través de Público y demás, y de Mediapro, que es el máximo accionista. Y Jaume Roures es uno de los representantes de la gauche divine catalana, o sea, de la izquierda divina catalana. Pero bueno, son otros Lópezes. A mí nos hemos perdido. A mí lo que me dio vergüenza el otro día, además de esto, fue lo del sábado, y quiero decir un pequeño paréntesis sobre la manifestación de los bienpensantes, entre comillas, republicanos,
en la Plaza de Mayo aquí en Argentina, en Buenos Aires. El odio que destilaban defendiendo a cierta gente, pues era... Ya hablaremos de eso, porque la verdad que es vergonzoso el odio que destila toda la derecha y toda la... Pero a nivel mundial, ¿eh? A nivel es mundial. Una cosa de... Miguel, tenemos que dejarlo. Que se nos... Son Bien, 24 pues, ya. Este tema como se irá, porque desgraciadamente una de las claves que hacemos la izquierda es qué hacemos con los medios de comunicación, cuál es nuestra postura ética y nuestra estrategia para poder ya hacer llegar a la sociedad mensajes claros sin la distorsión directa de estos agentes que están conectados con las cloacas del Estado. Yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente y Pablo Iglesias se ha metido lo que se llama el frente mediático a fondo, y con estas grabaciones está claro que una de las claves, si no la principal, para ganar las próximas elecciones, para poder llegar más lejos, aparte de las actitudes del PSOE en cuanto a llevar una agenda y cumplir una agenda de izquierdas, es que haya algún tipo de movimiento de los medios de comunicación alternativos, libres, de los youtubers, como ha pasado en otros países, que aliados ofrezcan otra visión de la realidad y dejen hablar a los portavoces que sufren los problemas a la ciudadanía. Y yo creo que en esa batalla seguiremos hablando de este tema. Y que se muevan las bases de los partidos, tanto de unos como de otros. Por supuesto, ahí está el cambio. Feliz semana, Miguel. Saludo, Miguel. Vale, un saludo. Vale, que vaya bien. Vamos a una tanda.